Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escuchan? Buen día, doctor. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestro avance académico. Nos toca Fisiología de la Respiración 3 con ustedes. Con el grupo F ya he dado Respiración 4. Estamos una clase atrasada con ustedes. Bueno, pero no hay problema, eso rápido uno se nivela, ¿no? Muy bien, vamos a poner entonces la diapositiva. Aquí está. Muy bien. Muy bien, el tema entonces es regulación de la respiración. Son temas complejos de la parte respiratoria esta, donde se ve mucho de la parte nerviosa del control de la respiración, ¿no? Entonces, no va a ser fácil, pero vamos a comenzar. Primero un pantallazo sobre la parte anatómica para recordarles nuevamente, a ver si se acuerdan algo de la anatomía. El tracto respiratorio consta entonces de tracto respiratorio superior, fosas nasales, laringe, después viene la faringe, la tráquea, los bronquios derechos, bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo. Tenemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y el pulmón izquierdo tiene solamente 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Muy bien, entonces eso de pasada, dar un pantallazo no está mal. Muy bien, entonces ahora en esta figura vemos los elementos esenciales del sistema de control respiratorio. Entonces fíjense que el acto de respirar, es decir, es un acto complejo que necesita ser bien, es decir, evaluado y permanentemente ajustado por determinados centros nerviosos que son los controles centrales. Entonces, si ustedes ven en el gráfico, aquí tenemos la parte superior de esta como una pirámide, tenemos controlador central, dice, ¿no? ¿Y dónde está ese control central? Está en la protuberancia y en el bulbo y en otros núcleos cerebrales, pero es central. Ahora, fíjense que ese control central está alimentado, aquí dice entrada y tiene una flecha que va de abajo hacia arriba. Aquí dice, donde parte esa flecha, dice sensores. O sea, hay sensores distribuidos en la parte periférica y central del cuerpo. Los sensores periféricos se reportan al controlador central. Y esos sensores periféricos, fíjense que son los quimiorreceptores y otros receptores. Los quimiorreceptores ya lo hemos visto nosotros, que estaban cuando vimos circulatorio, están localizados en el callado aórtico y en la bifurcación de las carótidas, ¿no es verdad? Esto lo vamos a volver a ver aquí también. Y luego tenemos otros elementos que son los efectores. ¿Y qué son los efectores? Son los músculos que intervienen en la respiración. Y los músculos que intervienen en la respiración, ya hemos visto, son los intercostales, que son los que hacen bascular los cartílagos costales y aumentan el diámetro transversal del tórax. Y el músculo diafragma, que al contraerse y relajarse, aumenta el diámetro longitudinal del tórax. Muy bien. Sigamos entonces. Vamos a ir acá. Aquí tenemos entonces respiración. La respiración tiene un momento involuntario y tiene momentos voluntarios. En la respiración involuntaria están involucrados los siguientes elementos, que lo vamos a leer aquí. Corteza cerebral, puente de Barolio, que es la llamada protuberancia, se la conoce más como protuberancia, y el bulbo. Entonces, la corteza, la protuberancia y el bulbo, ahí hay centros nerviosos que comandan la respiración involuntaria. Y la respiración voluntaria está formada también por la corteza cerebral, la médula espinal
y las motoneuronas de esta médula espinal que intervienen en el mecanismo de activar los músculos respiratorios. Entonces, fíjense que la conexión entre la respiración involuntaria, que está en la columna de la derecha, que ya yo les he leído, y la respiración voluntaria, que está en la columna, perdón, en la columna de la izquierda está la involuntaria y en la columna de la derecha está la voluntaria, tienen un nexo en común que es la médula espinal. O sea, esos dos momentos de la respiración involuntaria y de la respiración voluntaria están interconectados por un órgano que es la médula espinal, ¿ya? Y tanto hemos visto de que cuando la respiración se hace voluntaria es cuando el impulso, el comando nervioso llega a las motoneuronas anteriores, que ya le hemos visto en el sistema nervioso. Las motoneuronas son las alfa y las gamma, ¿verdad? Las alfa que inervaban el fuso muscular o uso muscular con H, el uso muscular, o sea, el paquete muscular grande del músculo, ¿no? Y las motoneuronas gamma que inervaban las fibras intrafusales dentro del uso muscular, ¿no? Muy bien, sigamos. Aquí tenemos la regulación de respiración, entonces hay sensores encefálicos y quimiorreceptores, hay controlador central que está en la protuberancia y en el bulbo, y hay efectores pulmonares que están en la caja torácica, que son los músculos intercostales, etc. Vamos a ver los centros respiratorios. Dentro de los controladores centrales están una serie de centros que se dividen en 4 grupos, que lo tenemos acá en la parte de donde está el parágrafo, en la parte de la derecha, fíjense, está multicolor y multisigno, los 4 tipos de centros respiratorios centrales, ¿no? Valga la redundancia, son centros que pertenecen al sistema nervioso central y se agrupan en 4 categorías. Los centros vulvares, vamos a ir al apuntador, los centros vulvares que están en rojo, los centros amnióticos que están en verde, los centros neumotáxicos que están en amarillo y los centros superiores que están en café. Entonces, estos 4 tipos de centros respiratorios, es decir, de centros que intervienen en la respiración, centros nerviosos de un comando central, están localizados en 3 órganos: en la protuberancia, en el bulbo y en la parte superior de la médula. Y aquí ustedes lo tienen en el esquema, en el dibujo, que está en inglés. Dice, está el cerebro, o sea, la parte cerebral, está el área neumotáxica, el área apneústica, el centro que está en la protuberancia, los centros medulares, inspiratorios, los centros medulares, áreas expiratorias, parte superior de la médula espinal y parte media de la médula espinal, ¿no? Entonces, en toda esa topografía anatómica están distribuidos esos 4 centros que intervienen en la respiración: los vulvares, los apneústicos, los neumotáxicos y los superiores. Fíjense que el término apneústico viene de apnea. Apnea es cuando se para la respiración, se inhibe la respiración. Y neumotáxicos son cuando se estimula la respiración. Sigamos. Aquí nuevamente el control de la ventilación pulmonar. Vamos a ir a nuestro apuntador. Centro respiratorio, están agrupados: área neumotáxica de estimulación, área apneústica de inhibición y la área de ritmicidad, o sea, la que comanda el ritmo respiratorio. En la área de ritmicidad vulvar se subdivide en un área inspiratoria, o sea, que comanda la inspiración, y una área expiratoria que comanda la expiración. Sigamos. Aquí tenemos la regulación neurológica, formada por varios grupos de neuronas localizados bilateralmente en el bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico. Entonces, fíjense que la regulación nerviosa de la respiración está localizada
en centro, que están anatómicamente, se encuentran en el bulbo, en la protuberancia y en el tronco encefálico. Esos centros que ya los hemos visto que se agrupaban en 4 tipos: centro amniústico, centro neurotáxico, centros cerebrales, etcétera, están aquí. Centro neumotáxico, centro amniústico, centro respiratorio ventral. Después tenemos, inhibe la inspiración, inhibe la expiración, y de esa forma se complementan esos distintos 4 grupos de los centros respiratorios para comandar y coordinar el acto de inspiración y el acto de expiración. Muy bien, aquí tenemos los quimiorreceptores que yo les decía. Fíjense que aquí dice regulación química de la respiración. O sea, en el medio interno hay sustancias químicas que ya vamos a ver, que la presión de oxígeno, la presión de anhídrido carbónico, la concentración de hidrogeniones, la concentración de bicarbonato, todas esas sustancias existentes en el medio interno son las que van a estimular estos sensores periféricos y centrales. Fíjense que tenemos sensores centrales de la protuberancia, bulbo y tronco encefálico, y tenemos sensores periféricos. Esos sensores periféricos nosotros ya lo hemos visto cuando vemos circulatorio, y como yo les decía, están localizados, síganme mi apuntador, aquí en el callado aórtico, que son los quimioreceptores periféricos, y están localizados aquí en el seno carotídeo, que se ubica en la bifurcación de la carótida. Aquí tenemos carótida primitiva, que se va a bifurcar en carótida interna y carótida externa, del lado izquierdo. Aquí tenemos carótida primitiva, del lado derecho, que se va a bifurcar en carótida externa y carótida interna. Entonces, ahí está el seno carotídeo. Ahí están estos quimiorreceptores que van a ser estimulados por PO2, PCO2, hidrogeniones y la parte de bicarbonato que vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces vamos a dar el apuntador aquí, vamos a ir a la siguiente. Control químico de la respiración. Responden a la presión parcial de PO2 en la sangre arterial y directamente con la presión parcial de anhídrido carbónico, la PCO2, y la concentración de hidrogeniones en la sangre, H, hidrogenión, que es el H con su signo positivo, y hay 2 tipos. Entonces, en el control químico de la respiración intervienen 2 tipos de quimiorreceptores. Los quimiorreceptores centrales, que están en rojo, y los quimiorreceptores periféricos, que están en verde. ¿Ya? Voy a pegar con el apuntador. Los quimiorreceptores centrales, ¿ya?, que están localizados en el callado, en la protuberancia, bulbo raquídeo, la parte de los pedúnculos cerebrales, etcétera, se activan con la PCO2, con la concentración de bicarbonato, con la concentración de hidrogeniones y en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Y los quimiorreceptores periféricos se van a activar con la PO2, PCO2 e hidrogeniones. Entonces, fíjense que hay una pequeña diferencia entre las sustancias químicas que activan estos 2 tipos de quimiorreceptores. Los quimiorreceptores centrales son activados por la concentración de PCO2, bicarbonato y hidrogeniones. Los quimiorreceptores periféricos son activados por PO2, que es la presión de oxígeno, por PCO2, igual que el central, y por hidrogeniones. Entonces, fíjense que la gran diferencia es que en los quimiorreceptores centrales hay bicarbonato que no hay en los quimiorreceptores periféricos. Sin embargo, las otras 2 sustancias, otra diferencia, la PO2, la presión de oxígeno, estimula o activa los periféricos, pero no aparece aquí en los quimiorreceptores centrales. En los quimiorreceptores centrales solamente hay PCO2
bicarbonato, hidrogenión. En los quimiorreceptores periféricos hay PO2, esa es la diferencia. La PCO2 es igual, en los receptores centrales también hay PCO2 y hay hidrogenión. Entonces, estos dos es igual que en los centrales y varía solamente en la PO2 de oxígeno. Muy bien. Vamos a seguir. Aquí tenemos entonces la localización y las vías. Esto ya lo vimos en la parte de circulatorio. Habíamos visto que aquellos quimiorreceptores que estaban localizados en el callado aórtico iban a producir la activación vía nervio vago, ¿ya? Al bulbo. Y lo que está localizado en el glomus carotídeo, o sea, la bifurcación de la carótida, van vía nervio glosofaringeo, ¿ya? Van por el nervio laringio primero, después van al glosofaringeo y recién van al bulbo. Esas son las otras dos diferencias. Sigamos. Reflejo de Hering-Breuer. Este reflejo de Hering-Breuer, fíjense, tiene dos apellidos que probablemente son apellidos, son palabras alemanas, ¿ya? Entonces, dos investigadores alemanes, a través de sus estudios, detectaron y han descrito este reflejo que se lo conoce como el reflejo de Hering-Breuer. ¿Y en qué consiste? Sucede que el mecanismo de la respiración, tanto en la metida del aire durante la inspiración como en la expulsión del aire durante la expiración, tienen que tener un límite fisiológico hasta dónde pueden meter aire y hasta dónde pueden sacar aire. Porque si la inspiración fuera eterna, los pulmones reventarían, ¿la verdad? O si la expiración fuera eterna, los pulmones se colapsarían, ¿no? Entonces, para dar límite a ese acto complejo que es la respiración, estos investigadores, es decir, descubrieron un reflejo que se llama reflejo de Hering-Breuer, que es el que pone límite a esos dos actos, al acto inspiratorio y al acto expiratorio. ¿Y cómo lo hace? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, este reflejo de Hering-Breuer está esquematizado muy bien en esta figura. Y vamos a agarrar el apuntador para que ustedes lo vean perfectamente. El acto de la respiración tiene un momento en que hay una insuflación pulmonar. Es decir, si no se para la inspiración, es decir, si no hay un límite para meter el aire hasta un cierto momento, es decir, el aire que ultrapasa ese tiempo y ese volumen puede llevar a la insuflación pulmonar y a destruir y reventar el pulmón. Si el acto de expiración del aire, de botar el aire hacia afuera, no tiene un límite, también llega un punto de que se expiró tanto que el pulmón entra en colapso. Entonces, para ponerle baliza, para ponerle freno a esos dos momentos de la respiración, tenemos que, cuando comienza, síganme el apuntador, cuando comienza la inspiración, vamos a comenzar a meter aire. En ese momento hay que estimular el centro de la inspiración. Fíjense, aquí predominio del centro inspiratorio y se inhibe el centro expiratorio. Entonces, comencemos aquí. Comenzamos a meter aire. Para meter aire hay que estimular el centro inspiratorio y hay que inhibir el centro expiratorio. Entonces, fíjense, entra el aire, y llega un momento en que se deja de estimular el centro inspiratorio y se estimula el centro expiratorio. Entonces, en ese momento, fíjense en este otro momento de acá, hay inhibición del centro inspiratorio y hay activación del centro expiratorio.
Entonces, para que se produzca la inspiración, hay que estimular el centro inspiratorio y deprimir el centro expiratorio. Y para producir la expiración, hay que estimular el centro expiratorio e inhibir el centro inspiratorio. Entonces, esto es lo que tenemos en este esquema. Aquí entra aire porque se estimuló el centro inspiratorio y se deprimió el centro expiratorio. Cuando termina la inspiración, sucede ya que el centro inspiratorio hay que pararlo, hay que deprimirlo y hay que estimular el centro expiratorio. Y entonces ese es un círculo permanente desde el momento del nacimiento, antes del nacimiento, inclusive cuando ya se forma estos centros que comandan la respiración y el feto comienza a respirar y ya no para hasta la muerte. Entonces, esto es comandado y pone los límites a través de este reflejo de Hering-Breuer. Muy bien, vamos a seguir entonces. Aquí tenemos factores que regulan la ventilación alveolar. Entonces, ante el ejercicio intenso, el volumen alveolar aumenta unas 25 veces sobre el volumen normal en reposo. Unos 6 litros pueden alcanzar hasta 150 litros. Entonces, fíjense qué fantasía, algo difícil de imaginar. Nosotros hemos dicho, ya ustedes deben saberlo porque está en los temas que hemos dado anteriormente de pulmón, hemos definido lo que es el volumen minuto respiratorio. La fórmula del volumen minuto respiratorio es frecuencia cardíaca por volumen corriente. ¿Qué es el volumen corriente? El volumen corriente es la cantidad de aire que metemos y sacamos en cada respiración, y son 500 mililitros. Eso se llama volumen corriente. Entonces, si multiplicamos 12, que es la frecuencia, 12 veces por minuto se respira, por 500 nos va a dar 6.000. ¿Qué quiere decir? 6.000 mililitros, o sea, 6 litros de aire entran y salen del pulmón por cada minuto, cuando estamos en reposo. Pero cuando estamos en una actividad física violenta, esos 6 litros por minuto se pueden transformar, se pueden llegar a 150 litros por minuto, o sea, 25 veces. ¿Por qué? Porque al practicar una respiración aumentamos nuestra frecuencia respiratoria. En vez de ser 16 veces por minuto, es decir, puede ser 30, 40, 50 veces por minuto que se respira. Y si eso usted lo va multiplicando por 500, que es el volumen de corriente, entonces imagínense la cantidad de aire que entra y sale del pulmón en un minuto. Se llega a esa cifra de 150 litros por minuto. Muy bien. Factores que regulan la respiración en los centros respiratorios. Todos los factores ya hemos visto. 1, son 3. Presión de oxígeno. 2, concentración de iones de hidrógeno. Y 3, la primera era presión de CO2, que es anhídrido carbónico. La segunda en amarillo, que es la concentración de hidrogeniones. Y la tercera es la que está en verde, la presión de oxígeno, la PO2. Entonces, esos son los 3 factores que controlan la ventilación alveolar. En una persona en situación basal, los estímulos más poderosos son del CO2 y la concentración de hidrogeniones en los líquidos corporales. ¿Qué nos está diciendo? Que de esos 3 factores, los 2 más importantes, la PCO2 y la concentración de hidrogeniones. La PO2 está en un segundo plano. También es importante, pero no tanto como la PCO2 y la hidrogenión. Y en quinto lugar dice, cuando aumenta la concentración de CO2 en sangre, cuando aumenta la concentración de hidrogeniones en sangre, entonces se produce un estímulo del área quimiosensitiva respiratoria localizada en los centros inspiratorios y expiratorios. Muy bien, ahí nos ha repetido de que todo eso está comandado por los centros, o sea, los sensores periféricos, que son los quimiorreceptores periféricos, y los sensores centrales, que son los quimiorreceptores centrales, que están en el bulbo, protuberancia y tronco cefálico. Entonces aquí está la respiración automática, que es involuntaria, y la respiración voluntaria, que es parte de la médula de la motoneurona, que ya la hemos visto. Tipos de hipoxia. Vamos a ver cuántos tipos de hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Es la disminución de la concentración de oxígeno en la sangre.
Entonces, eso es la hipoxia. Entonces, vamos a ver que existen 4 tipos de hipoxia. ¿Cuál es el primer tipo de hipoxia que existe? Es la hipoxia hipóxica. Fíjense que están aquí catalogadas. La primera es la hipoxia hipóxica, la segunda es la hipoxia anémica, la tercera es la hipoxia isquémica y la cuarta es la hipoxia histotóxica. Entonces vamos a ver la hipoxia hipóxica. Toda es disminución de la concentración de oxígeno en la sangre, por eso se llama hipoxia. Hipo, disminución, y de la sangre. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las causas que producen o llevan al organismo a la hipoxia hipóxica? La altitud elevada. Por ejemplo, si vamos al occidente, allá donde viven nuestros hermanitos del interior, ¿ya? Y subimos a Potosí, Oruro, La Paz, El Alto, qué sé yo, a más de 3.500, a más de 4.000 metros de altura, donde ni las águilas se atreven. Es decir, ahí hay poca concentración de oxígeno. Entonces ahí, las personas que vivimos y somos criados a nivel del mar, donde tenemos una concentración de glóbulos rojos de 5 millones por milímetro cúbico, y eso nos basta y es suficiente para que el glóbulo rojo transporte todo el oxígeno que va a ir a las células con la sangre. Pero en esa zona de las alturas, es decir, la gente que va del llano a la altura se va a sentir afectado por el famoso soroche. ¿Qué va a pasar? Es decir, la rarefacción de oxígeno del aire va a hacer que esa persona se sienta mal, se sienta con falta de aire, la digestión se hace laboriosa, le da dolores de cabeza y tiene que estar a punta de mate de coca o de sorichipil, no sé qué otro medicamento medio casero ahí, que le disminuye la cefalea, le disminuye la dispepsia. Hay que comer poco, hay que caminar poco para poder adaptarse a la altura. Muy bien, entonces ese es conocido como el mal de las alturas o soroche. Produce hipoxia hipóxica. Segundo, vamos a ver la hipoxia anémica. La hipoxia anémica se produce por la hemorragia. Cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo de grueso calibre, usted puede perder de 1 a 2 litros en contados segundos y puede morirse por anoxia prácticamente, ya no por hipoxia. ¿Ya? Entonces, la hemorragia violenta o la intoxicación por monóxido de carbono, ¿cuál es el ejemplo de la intoxicación de monóxido de carbono? Se lo voy a contar para que sepa. Por ejemplo, una persona que está bebiendo, se emborracha, agarra su auto, llega a su casa, lo mete al garaje, aprieta el botón de cierre automático de su garaje, y ahí ya cuando quiere salirse, ya pum, se queda dormido dentro del auto y no ha apagado el motor. Entonces, esos pacientes mueren intoxicados por monóxido de carbono. Y la intoxicación por monóxido de carbono da una facie, una característica. El paciente se lo ve dormido, rosadito, parece lleno de vida, parece que está durmiendo. Y sin embargo es que esa tez rosada de un paciente muerto, intoxicado por el monóxido de carbono que sale del escape, del caño de escape del auto, ¿ya? Produce una hipoxia anémica y lleva a la muerte de tu paciente. Muy bien, ese sería un ejemplo de hipoxia anémica. Vamos a ver la hipoxia isquémica. La hipoxia isquémica se da en problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, o la bomba no funciona bien, y hay hipoxia. Se da en el shock por una trombosis o por una falla circulatoria. Esos son los ejemplos de hipoxia isquémica. Y por último tenemos la hipoxia histotóxica. Se da cuando se ingiere un veneno que es mundialmente conocido, que es el cianuro. Inclusive ya hay el dicho, dice, puta, portate bien miércoles porque te voy a dar cianuro. Cianuro es un veneno violento y mortífero, ¿no es verdad? Ese tipo de cianuro va a producir una hipoxia histotóxica y va a llevar a la muerte por un trastorno metabólico grave. ¿Ya? Muy bien, entonces esos serían los 4 tipos de hipoxia que existen, que tienen que saberlo como el pan nuestro de cada día. Sigamos.
Aquí tenemos cuando se está con hipoxia, o sea, vamos a ver los límites, los parámetros de la hipoxia, cuando la concentración de oxígeno en sangre es normal, cuando hay una hipoxia leve, cuando hay una hipoxia moderada, cuando hay una hipoxia grave. Entonces vamos a ir aquí con el apuntador. Normalmente, cuando no hay nada de hipoxia, es decir, la PO2 tiene que estar alrededor de, fíjense, presión parcial de oxígeno, se puede aguantar hasta 80 milímetros de mercurio. O sea, perdón, en el rango entre 80 y 100 milímetros de mercurio. En ese rango estamos en un rango normal, no hay nada de hipoxia. Cuando ese rango está entre 60 y 70 milímetros de mercurio, la PO2, tenemos una hipoxia leve. Cuando ese rango de la concentración de la PO2 está entre 40 y 60, tenemos una hipoxia moderada. Y cuando ese rango ya no es un rango, sino cuando está abajo del valor de 40 miligramos de mercurio, la PO2, tenemos una hipoxia grave. Este paciente tiene que ser intubado y tiene que ir para terapia intensiva. Ya, muy bien. Sigamos. Respuesta a la hipoxia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿cómo responde el organismo a la hipoxia? Fíjense que el organismo responde de dos formas. Hay una respuesta sistémica, o sea, todo el organismo responde a esa hipoxia y da taquicardia, da hipertensión y hay aumento del gasto cardíaco. Entonces, son los tres grandes síntomas son aumento de la frecuencia, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión, hipertensión y aumento del gasto cardíaco. Y hay una respuesta local. ¿Qué es la respuesta local? Disminuye la resistencia vascular y del miocardio. O sea, a nivel del vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo se dilata. Al dilatarse, disminuye la resistencia vascular. No llega sangre suficiente a los grandes órganos como pulmón y corazón. Y de esa forma también el paciente puede entrar en un shock grave, ¿de verdad? Entonces, respuesta sistémica, taquicardia, hipertensión y aumento del gasto cardíaco. Respuesta local, disminución de la resistencia vascular, se dilata el vaso y se falla el corazón. Muy bien, los tipos de hipoxia, lo mismo que yo les he dado. Y con esto estaríamos terminando esta clase. Muy bien.